La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestra invitada, la profesora doctora María Teresa León, directora de Medicina Preventiva y Programas de Salud del IPS, ex ministra de Salud, docente universitaria de Salud Pública de Medicina de la Universidad Católica de Asunción. Un gusto, un honor tenerla acá. Ministra, te voy a seguir diciendo, doctora. ¿Cómo está? El que es ministro no deja de ser ministro nunca. Aparentemente no, pero yo soy Teresa nomás. Sí. Bueno, qué gusto tenerla acá, qué gusto poder hablar de este tema del dengue y cómo cuidarnos. Pero antes de eso, cuando yo leo que es directora de Medicina Preventiva y Programas de Salud del IPS, me interesa hablar de salud preventiva. Muy bien. ¿Nos puede contar un poquito cómo trabajan con eso? En realidad, en el Instituto de Previsión Social tenemos áreas específicas que apuntan a la prevención. Tenemos los programas regulares, los mismos del ministerio, conseguir que la mujer haga sus prenatales como mínimo 4, todo el tratamiento del parto seguro de la mujer, la atención de la lactancia materna del niño con su crecimiento, desarrollo y toda su inmunización del programa regular que también lo tenemos en IPS. Y después cosas tan importantes como articulación con el Ministerio de Educación, capacitación a las profesoras en manejo de crisis de los niños, el manejo de la salud mental y también, y muy importante hoy en día, la violencia. Entonces, en eso estamos. Y en el adulto, que bueno, si yo te quiero decir, hablamos de factores de riesgo de los adultos, pero están todos juntos, ya que las mayores enfermedades, la mayor cantidad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, tienen los mismos factores de riesgo. Y eso tiene que ver con hábitos saludables, que cuesta cambiar el hábito, y a nosotros en Paraguay nos cuesta muchísimo bajar cada gramo, es realmente una guerra, pero con ayuda de las nutricionistas, de las diabetólogas, y en etapa de la pandemia trabajamos por Zoom y hacían su pequeña gimnasia de 30 minutos por día. Y de repente se van hermanando varias gente para seguir los tips aquellos. Uno va aprendiendo que el plato tiene que tener las verduras y que la proteína, o sea, carne, de todo, de cualquiera de los colores, pero tiene un espacio pequeño, un cuarto de ese plato que tiene que tener carbohidratos. Y ese carbohidrato, ¿cuál es el que menos te sube de peso? Y bueno, y ahí le contamos que la batata tan querida es y tiene menos índice de glucosa, menos índice glucémico. Y le sigue 2 pedacitos de mandioca y le sigue el porotito. Es importante. Y ahí vamos diciendo que el arroz es uno de los que más engorda en nuestro país, porque el guisito de arroz y el guisito de fideos es lo que les gusta y nos gusta, ¿verdad? Claro. Entonces, recordar eso, y en eso estamos en todos los establecimientos, y el brazo largo en las unidades de los hospitales cabeceras. Bueno, ¿y por qué nos cuesta tanto a los paraguayos? ¿Por el tipo de comida, por el tipo de costumbres culinarias que tenemos? Sí, hay que recordar que nosotros venimos de los españoles. Yo soy hija de española, ¿verdad? Donde era la tortilla española, sí, el guiso de arroz potente, las albóndigas bien grandes y si se puede con el huevo duro adentro. Sí.
el locrillo y decimos, bueno, hace mucho que no como eso que con cuchara, que es el guiso caldo, y eso es absolutamente delicioso. Solo que lo podemos hacer, pero tenemos que recordar que entre medio tenemos que tomar los buenos nutrientes que son las verduras y las frutas, y que no podemos comer tortilla todos los días, ni empanada todos los días. Entonces, hacer la regla de los 5, que es 3 verduras y 2 frutas, o 3 frutas y 2 verduras para la parte de salud. Pero hacer la buena combinación en el plato. Bueno, si eso hacemos, y si conseguimos que el adulto después de los 45 años sepa que esa tapita del bolígrafo con sal es lo que tiene que en todo el día de sal consumir, la hipertensión tampoco la tendríamos. Entonces, ir educando eso y cambiando de hábito. Yo calculo que nuestros nietos ya comen mejor, ¿verdad? Pero a nosotros nos costó y vamos luchando gramo a gramo. Bueno, y qué interesante saber que hay una dirección de medicina preventiva, porque acá desde el Doctor en Casa siempre hablamos de eso y con todos los profesionales, o sea, la medicina que es la medicina que está en boga ahora, la medicina que todo el mundo en el planeta entero se está poniendo atención, es justamente la medicina preventiva, que es como su nombre lo dice, prevenir que vengan las enfermedades, prevenir y tener el cuerpo lo más saludable posible, gracias a esas pequeñas cosas cambios que uno tiene que hacer día a día que te da la salud al final. Sí, y entregar el power a la persona. O sea, si yo tomé el control, el power lo tengo, y yo trato de recordar que tengo que hacer mi pequeña actividad física, cuidar mi comida, tratar de dormir las 7 horas como mínimo, muchas de esas cosas es la disyuntiva entre enfermar o vivir con buena calidad. Claro. Entonces, de eso se trata la medicina preventiva. Y si te dan a elegir qué querés, estar sano o enfermarte, obviamente que todos elegimos estar sanos. Así mismo. Pero ahí, ¿qué hay que hacer para estar sano? Sí. ¿Verdad? Y ahí hay que cambiar estos hábitos nocivos que tenemos y que fueron heredados y hemos heredado. Y lo que decís, doctora, es genial, porque yo creo también que esta otra generación ya está como con otro chip y mismo los padres están educando de otra manera también. Es así, la gente conoce lo que es grasa trans, la gente conoce muchas cosas y también se empieza a hablar de la higiene del sueño, que es sacar el televisor de la cama y que el dormitorio sea un santuario donde uno va a descansar, ¿verdad? Y bueno, y con los celulares uno está y no tiene buen descanso. ¿Cierto? Eso también afecta. Sí. Bueno, fantástico, que súper interesante. Este es un tema que tendríamos que tener un programa entero para hablar de medicina preventiva exclusivamente. Pero también tenemos acá, vamos a hablar de prevención. Hoy el tema es prevención del dengue. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para evitar la propagación? Y yo decía al inicio del programa, bueno, si ven este programa, ya sabemos todo lo que hay que hacer por el dengue, pero lo que pasa es que sigue habiendo. Doctora, ¿cómo estamos en eso? Y bueno, el dengue se comportó en nuestro país de varias formas. Hizo epidemias más pequeñas al comenzar, desde el año 2000. Tuvimos epidemias grandes de repente, 2013, con muchas formas hemorrágicas. Y tuvimos hace 1 año y medio, 2019, diciembre a marzo, antes de empezar el coronavirus, ahí se cerró una epidemia importante de dengue. Realmente es preocupante porque el dengue es una enfermedad con 4 serotipos y alguien hace 1, 2, 3 y hasta 4.
O sea, la inmunidad verdadera, yo tengo dengue a serotipo 1 y tengo inmunidad y tengo por 6 meses inmunidad para los otros 4. Hay una inmunidad cruzada, pero después no existe. Y vuelta otra vez, y vuelta otra vez. Es preocupante porque no tomamos conciencia. Los criaderos están en las casas, todo el mundo ya conoce los criaderos, pero seguimos teniendo los patios con cacharros por todas partes. Cachivache en el patio de atrás, famoso. El patio de atrás, la pava de la abuela que no quiero tirar y un montón de cosas. Entonces, siempre está el potencial allí y cuando nos enfermamos también tenemos que hacer adecuadamente. No solo la consulta rápida porque tenemos que hacernos una prueba para ver cómo las plaquetas están, para definir dengue o dengue grave. Y la otra cosa es para protegernos a nosotros con un mosquitero de los otros que están en la casa y a los demás del barrio llamando al CENEPA para que fumigue 4 cuadras a la redonda porque ahí está la Aedes que sube, baja y va picando en varias casas. Entonces es una cuestión de conciencia social también, pero uno en su misma casa se tiene que cuidar. Yo calculo que muchas cosas aprendimos con esta epidemia del coronavirus, que fue una enfermedad grave, solitaria y cara, muy cara. Entonces el dengue tiene menos costo de laboratorio, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que consultar. Perfecto. Bueno, y vamos a ir conociendo o recordando otra vez los tipos de dengue. Tenemos este primer material, por favor. El dengue clásico. Cuando se presentan los síntomas, pueden confundirse con otras enfermedades como la gripe. Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando presenta fiebre elevada acompañada de 2 de los siguientes síntomas: dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Los síntomas por lo general duran entre 2 y 7 días. Este es el clásico. Sí, es el clásico. Un poco recordar que el reposo es importante e inmediatamente la hidratación. O sea, si no vomita, va a tomar mucho líquido todo el tiempo y si hay vómitos ya tenemos que ver una hidratación con suero. Generalmente es suero fisiológico, rápido para que vaya saliendo la gravedad de la deshidratación. ¿Por qué se deshidrata un paciente con dengue? Porque el virus se reproduce dentro de los pequeños vasos y abre unas rendijas y se fuga plasma en el tejido de alrededor del tejido conjuntivo. Entonces, se hemoconcentra adentro porque sale plasma y ahí puede producir pequeñas trombosis o hemorragia. El mecanismo es que el virus afecta justamente la unión de las células que revisten los pequeños vasos. Perfecto. Bueno, y tenemos este otro material que habla del otro tipo de dengue. El dengue grave o hemorrágico. Es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los signos se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y son: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga y presencia de sangre en el vómito, descenso de la temperatura corporal, menos de 38 grados centígrados. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales. Hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de muerte.
momento sí que es una enfermedad grave en ese momento. Si uno se hace un hemograma y las plaquetas, que en vez de ser por encima de 150.000 aparecen por debajo de 100.000, es un dengue grave y tenemos que actuar, poner líquidos, generalmente es lactato de Ringer o suero fisiológico, pero abierto a toda la llave que dé, porque necesitamos diluir la viremia, hacer correr todos esos pequeños trombos y que se vayan cerrando esas aberturas que se abrieron por la enfermedad. Generalmente, y eso es lo traicionero, aparece como un dengue clásico que de repente, en vez de curarse, para la fiebre, pero aparece un dolor abdominal. Y eso es porque generalmente la vesícula biliar se distiende, está dilatada, también hay un edema, el líquido va todo a un tercer espacio, tanto en pulmones, y empiezan a aparecer fallas de órganos. Entonces, alguien que tiene sus plaquetas por debajo de 100.000, porque tiene que consultar lo antes posible, y la otra cosa es importante buscar los signos, se le pone un lazo y se ven salir pequeñas hemorragias, nosotros evidenciamos con ese signo prueba del lazo que se hace en los servicios. Entonces es importantísimo consultar por eso. Claro. ¿Y estos dos tipos de dengue están en nuestro país en circulación? Este tipo de dengue se puede dar en cualquiera de los serotipos. Ya. Cualquiera de los que estén, sea 1, 2, 3, 4. Nosotros tuvimos la experiencia que el 3 y el 4, que fue la epidemia que nos produjo 154 muertes por dengue hemorrágico y mucho dengue hemorrágico. El ministro era Antonio Arbo en ese momento, y allí, aparte de toda la campaña, el ministro se abocó a mejorar sus terapias o sus internaciones porque tenían que transfundir líquidos rápidamente. Y así se hizo, ¿verdad? Pero costó sacar esa epidemia. Claro. Bueno, la pregunta era más por curiosidad que otra cosa, porque vos no le vas a preguntar al mosquito qué tipo de dengue te va a dar, ¿verdad? O sea, hay que eliminar los criaderos y tenemos que eliminar el tema de los mosquitos, y de eso vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Bueno, ustedes saben que en el corte yo sigo hablando con mi invitada y estaba recordando cuándo comenzó por primera vez el dengue acá en Paraguay, y es muy importante recordar eso. ¿Nos contás, por favor, doctora? Bueno, aparentemente hace muchísimo tiempo existió, y después los grandes programas contra la malaria, la creación del CENEPA y sus iguales en las otras, entonces hizo desaparecer este dengue. Pero de repente en el año 2000 nos aparece alguien muy en la tardecita, el ministro era Martín Chiola, y vino y dijo, vayan a ver, hay un montón de enfermos en Luque, todos acostados en su casa. Y fuimos a ver, y los 4 barrios de Luque tomados por gente con dengue. No teníamos el laboratorio que pudiera certificarnos. Mandamos a la Argentina y al día siguiente tuvimos el resultado de que era dengue y salimos a actuar. Limpiar los 4 barrios de Luque, sacar militares a las 6 de la mañana, la diana, y entramos por grupo, casa por casa, pedirle al Padre Oliva Juventud que se mueve para que los jóvenes también ayuden. Y bueno, fue una campaña dura,
y de repente un soldadito se iba a Loreto para festejar no sé qué cosa y llevaba el virus y en una comunidad chica también brotaba. Pero en fin, salimos de esa, fue un serotipo 1 y no tuvimos muertes. Gracias a Dios. Era el primer encuentro con la enfermedad, ¿verdad? Y después, desde el 2006 se volvió endémico. Y se volvió endémico en Asunción porque el barrio La Encarnación tomó. Y existen barrios que son dengosos, que cada vez que hay epidemia, ellos son. O sea, acá es el barrio La Encarnación, es el Roberto L. Petit, el barrio San Pablo. Son barrios que tenemos que buscar porque va a haber, y por supuesto Ciudad del Este, que allí nomás con los brasileros nos convidamos la cosa. Así mismo. Qué interesante recordar un poco cuándo fue la primera vez así a nivel de cantidad de personas. Y sobre todo también, ahora entiendo, doctora, por qué la gente espera que se le vaya a limpiar su patio en vez de limpiar. Porque en ese momento tomaron esa acción de ir con los militares y con la juventud que se mueve y todo el mundo porque las personas estaban enfermas y alguien tenía que limpiarle la casa, ¿verdad? Y era el primer encuentro que teníamos con eso. Sí. Pero por eso hasta ahora la gente dice, no, hay alguna persona que dice, sí, estoy esperando que vengan a limpiar. No, nena, por favor, te va a picar a vos y te vas a morir. Hay que limpiar, cada uno tiene que hacerse cargo, ¿verdad? De su lugar. Así es. Pero qué importante recordar esto, doctora. O sea, del año 2000 estamos hablando, ¿verdad? 21 años atrás. Sí. Y en 21 años todavía no nos podemos liberar del dengue. No, y tuvimos epidemias. En el 2013 tuvimos con muchos dengues hemorrágicos y nada más que el año generalmente viene cada 2 o 3 años un brote y una epidemia. Y el año pasado, antes del coronavirus, lo tuvimos desde diciembre del 2019 hasta marzo del 2020. 2020, ministro Mazzoleni cerró la epidemia del dengue y 2 semanas después aparecía el primer caso de coronavirus. O sea, por eso es que los médicos están muy cansados, muy agotados, porque se nos sumó una y otra epidemia. Claro. Bueno, y hablando del dengue, que es lo que queremos tocar el tema hoy, además de todo lo otro que estamos hablando con la doctora, ¿cuál es, doctora, en su casa, por ejemplo, no hay ni una cosita, usted todos los días limpia? Uno, ¿cómo se tiene que acordar de eso? Porque es todos los días, una vez a la semana. ¿Cuál, en tu experiencia, qué es lo mejor que podemos hacer? En la casa se puede hacer 2 veces por semana. El domingo es clásico y se te escapan las cosas. Sí. Se te escapa la canaleta obstruida. Sí. Se te escapa el registro que no corrió bien. Se escapan algunas cosas. No tener floreros, por favor. Vamos a tener en tierra húmeda. Ya estamos en temporada, este calor ya hace, tiene la humedad, tiene más de 20 grados, que están todas las condiciones para que brote. Y hacer la limpieza y sacar todos los cacharros que guardamos. Somos acumuladores, somos muy parecidos a... Hay gente europea que en su casa tiene que tener ático y sótano para acumular. Nosotros tenemos patio para acumular. Sí, cierto. Así es. Ahora, doctora, 2 veces por semana limpiar la casa limpiar la casa siempre, ¿verdad? Pero sobre todo fijarnos en eso, en lo que decías, en floreros, y incluso en las cositas, esta agua para los animalitos, para las mascotas, ¿verdad? Sí, uno tiene que ponerse los anteojos antidengue y entrar en el sentido de las agujas del reloj por cada pieza. Y después por el patio. Y mirar de arriba y de abajo a ver si dónde puede haber acumulado agua, y el agüero del animalito escobillarlo, porque ahí por el borde es donde quedan los huevos. Entonces, tomar ese o el agua del perro, ponerlo en un corredor o bajo techo, no así muy libremente, porque allí es un criadero pero maravilloso. Y la otra cosa es deshacerse de los neumáticos que tenemos en los patios, que quiero saber para qué tenemos. Realmente, bueno, pero
deshacerse, ponemos en el basurero y después se va otra vez a Cateura y ahí, ¿qué pasa? Se están sacando los neumáticos para hacer pistas en algunos lugares, o llegamos a triturar en alguna vez también para hacer ladrillos, solo que se van acabando las iniciativas, claro, ¿verdad? Pero hay que ponerle garra a eso. Sí, sí, porque si no vamos a terminar otra vez todos dengosos. Sí, sí. Ese es el problema. Bueno, tenemos otro material. A ver, por favor. Datos sobre el Aedes aegypti. Es un mosquito doméstico que vive en y cerca de las casas, que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Es más activo temprano a la mañana y al anochecer. Estos son los periodos de mayor riesgo de picaduras. Sin embargo, las hembras, que necesitan continuar alimentándose para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo, buscarán una fuente de sangre en otros momentos. Bueno, si no le damos criadero, no se reproducen. El mosquito Aedes es un mosquito chiquitito. El macho anda comiendo frutas, chupando frutas, pero la hembra requiere de sangre para reproducirse. Entonces, puede haber gente que tenga dengue inaparente, sin síntomas. ¿Sí? El mosquito pica y hace una suerte de jeringa, reproduce en sus glándulas salivales y pica el otro. Nosotros creemos que hasta el segundo piso en los edificios, desde ahí para arriba no llegan. Solamente que a veces para desovar la hembra sube un poco más y hace un vuelo kamikaze de repente. Pero está y nos pica y ahí es donde tenemos que, si sacamos los criaderos, también usar las barreras que cuesta el repelente poner varias veces, pero hay que proteger a los niños y sobre todo a la embarazada para que no sea picada y tenga riesgo de enfermar. Bueno, yo le quiero contar, yo vivo en un 6º piso, doctora, y cuando me mudé dije, acá me olvido de los mosquitos, ni de nada. Hay mosquitos lo mismo, no sé, suben por el ascensor, no sé cómo hacen, pero de repente, no obviamente no como hay en planta baja, ¿verdad? Pero de repente me aparecían mosquitos y yo decía, pero ¿por dónde suben? Pero bueno, o sea que de todas maneras hay que seguir, aunque uno viva en un edificio, en un departamento alto, lo mismo tiene que cuidar todo esto del agua y todo, ¿verdad? Sí, no darle criadero. Así mismo. Bueno, tenemos otro material, por favor, a ver si lo vemos. Prevención. Las medidas de prevención pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito, evitar conservar el agua en recipientes, tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico, evitar acumular basura, tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantenerla en cubos cerrados, destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. Se recomienda el uso de mosquiteros y la instalación de mallas antimosquitos en puertas y ventanas de las casas. Además, utilizar repelentes y ropa que cubra las extremidades para disminuir las posibilidades de picaduras. Bueno, con respecto a eso tenemos que ver que no hayan lugares ocultos, planteras con solamente agua, tratar de eliminar todo lo que sea eso, por más de que ahora usamos los hidropónicos y nos gusta, pero cuidar también el ambiente de esos lugares. No nos gusta vivir detrás de la fiambrera, pero siempre que el extranjero venía ponía su tela metálica. Sí. Y yo calculo que más tarde o más temprano vamos a tener que poner tela metálica.
volver a insistir el tema de los niños. El repelente de los niños infantiles es una cosa muy liviana que hay que, digamos, volver a repasar cada 2 horas porque ellos saltan, se rozan y se acaba el efecto del repelente. Claro. Hay que usar el repelente en los niños, en las embarazadas, porque si en las embarazadas el dengue es grave. ¿Qué le pasa a una embarazada que tiene dengue? Puede perder su bebé, hay muertes intraútero, hay retardo de crecimiento, abortos tempranos de repente, y el niño si nace puede nacer también con un síndrome febril y chocado prácticamente por dengue. Entonces es importante, la mujer embarazada tiene que andar con su repelente si va a salir y tiene que estar y ojalá se ponga un mosquitero. Pero realmente nosotros tenemos, acá en Paraguay tenemos que ponernos protector solar y repelente. Son dos cosas que es nuestro kit tercermundista, como dice mi amiga Carmiña, pero realmente es así. Sí, es así porque las radiaciones UV también te rompen todo el colágeno y bueno. Sí, y nos hace daño. Bueno, vamos a hacer la musiquita, ustedes ya saben, ¿verdad? Ahí indica el corte, volvemos ya. Seguimos hablando con la doctora Teresa León aquí en El Doctor en Casa. Estamos hablando de todo, pero sobre todo de la prevención del dengue. Y tenemos este material, yo no sabía que había vacuna. Vamos a ver, por favor. Datos sobre la vacuna contra el dengue. Entre finales de 2015 y principios de 2016, se aprobó en varios países el uso de la primera vacuna contra el dengue en personas de 9 a 45 años, residentes en zonas endémicas. La vacuna debe ser aplicada en 3 dosis con intervalos de 6 meses y no puede hacerse durante el desarrollo de la enfermedad como paliativo. El uso es solamente preventivo. La protección total se obtiene luego de las 3 dosis, es decir, al año de la primera aplicación. Doctora, contanos, nosotros no tenemos la vacuna. Sí, hay una vacuna que se tardó mucho en desarrollar por el tema de que tenía que buscar la antigenemia de las 4 serotipos. Sí. ¿Qué es lo que fue difícil para esta vacuna? Primero, no ponerle a nadie que pueda tener dengue en el momento. Y la gente pues se quiere vacunar en temporada de dengue. Claro. Eso uno. O sea, se certificó en Paraguay que la vacuna contra el dengue de Sanofi, que es la única, se puede aplicar con un certificado de su médico de cabecera que conoce bien y que certifica que no está o no estuvo expuesto a ninguno de los serotipos. En ese momento, ¿verdad? No tenía que estar la enfermedad en curso. Claro. Entonces, esto fue dificultando en los países. En México se puso mucho, nosotros no se arrancó, al final no entró en el programa regular, era una vacuna cara y no daba una inmunidad segura. Entonces se fue dejando, hay gente que pusieron en los países que sufrieron mucho, Venezuela en algún momento y México vacunaron a más gente, pero en nuestro país no arrancó porque quedó en el privado y muy poca gente se pudo poner. Claro, porque también está el tema de que podés tener dengue y no tener síntomas. Claro, entonces, ¿cómo certificas más que por una PCR
para los 4 serotipos, para entrar en el tema de la vacunación, el médico tiene que certificar, y entonces era mucha cosa. En realidad, esta enfermedad se enseñorea en muchísimos países del mundo y no se arrancó con la vacuna, no, por las dificultades propias. Claro. Bueno, tenemos otro material que habla también de las contraindicaciones para la aplicación de esta vacuna. A ver. Situaciones que contraindican la aplicación de la vacuna contra el dengue. Antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna contra el dengue u otra que contenga los mismos componentes. Inmunodeficiencia congénita o adquirida, con compromiso de la inmunidad celular. Infección sintomática por VIH o asintomática por este virus acompañada de signos de inmunodeficiencia. Embarazo, lactancia. La primera limitante luego es que de 9 a 45 años, o sea, la gente mayor que eso estaba fuera y los niños estaban fuera. Y la segunda cosa era encontrar la condición inmunológica que no le arriesgue a que uno meta y haga un dengue grave porque estaba incubando un dengue. Claro. Las otras contraindicaciones, inmunodeficiencia, estas cosas se dan en las otras vacunas, claro, y eso es más fácil de prever. Perfecto. Porque hasta 45 años nomás y desde los 9, ¿por qué se ponen esas edades? Esa es la indicación de los que fabricaron la vacuna. Entonces era también una limitante. Sí. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pero bueno, cosas que alguna vez vamos a entender. Pero ahora entiendo, porque yo dije vacuna contra el dengue, ¿cómo no tenemos nosotros si acá hay tanto dengue y todo? Es porque para ponerte la vacuna no tuviste que haber tenido dengue nunca, o no tenés que estar cursando. Ausencia total de dengue y cuesta certificar, claro, y necesitas un certificado. Claro. Sí. Y si se te pone esa vacuna y la persona está con dengue, ¿eso le hace peor? Una forma gravísima. Ah, no, o sea, es más el riesgo. Por los riesgos que se separó el tema. Ya. Y también los costos. Claro. Producir esa vacuna a los 4 serotipos tardó y tiene costo. Doctora, ¿cómo se hace en IPS, en el lugar donde usted está trabajando, para informar a las personas, para que llegue toda la información del tema de prevención y los programas que tiene, los programas de salud de IPS? No tuvimos tiempo de antes y durante la pandemia. Antes sacábamos toda nuestra artillería en un bus que se llama Previbus y va a las empresas, y en las empresas con los asegurados ahí se busca el que tiene riesgo de hipertensión, el que tiene riesgo, entonces se lo toma como vulnerabilidad y se le agenda que va a ir al clínico, al diabetólogo, a bajar de peso, ¿verdad? También toda la charla para las mujeres, todo el tema de mamografías en empresas. Después vino la pandemia y hicimos por Zoom. Por Zoom con las maestras, que fue muy auspicioso, no nos quedamos quietitas. Por Zoom con los adultos mayores que tenían su club de adulto mayor, de vida plena, que para ellos bailar la polka, abrazarse con... Bueno, eso es muy penoso y ahora están ávidos de volver a salir y no podemos con la variante que puede venir. Sí. Pero sí, en el Parque de la Salud vamos a empezar grupos de 10 al aire libre, otra vez para que ellos se encuentren, porque tiene su riesgo y pasemos la variable delta primero de hasta diciembre y ir haciendo los cortes epidemiológicos para saber qué está viniendo, y después vamos a cantar victoria.
Pero mientras tanto aplacar, así como los niños también que quieren salir. Claro. ¿verdad? No, todo el mundo, doctora, niños, adultos mayores, en el medio. Sí, hay todo. mucho retraso en la vacunación del niño preescolar, porque ahí hay que poner refuerzos de vacuna que no se pusieron y hay que recordar a las madres, eso se está haciendo en consulta. ¿Verdad? Y bueno, estamos ahora retomando el presencial y entonces nos va a ser mucho más fácil. Claro. ¿Cuál es la época así que se tiene mayor dengue? ¿En el verano es, doctora? Sí, empieza generalmente en noviembre, diciembre. Enero y febrero podemos tener, pero los criaderos con tanto calor se agotan y después tenemos, antes de la Semana Santa, tenemos otra vez brotes, ¿verdad? Y para que paren tenemos que tener 10 días de menos 10 grados, entonces nunca, imposible, ¿verdad? Imposible, Nunca. Imposible acá. Eso es. O sea, lo único que tenemos que seguir haciendo es limpiando nuestros lugares donde estamos, sea la casa, la oficina, el lugar donde uno esté, fijarse, tener presente eso durante todo el año, porque el dengue tiene su época de calor, pero acá en Paraguay hace calor todo el año. Entonces, y tener, así como teníamos nuestro alcohol, vamos a tener el repelente. Exactamente. Y si nos vamos a casa de alguien, vamos a rociarnos, no hay de otro. Y el repelente para niños se le tiene que poner más a menudo, ¿verdad? Mucho más a menudo. Sí. ¿El repelente dónde hay que poner, doctora? En la cara también hay que ponerse, ¿cómo? No en los ojos nomás. Sí. Y después en todas las partes expuestas. Ya, perfecto. O sea que es importante. Recuerden, nuestro kit tiene que tener repelente, tiene que tener alcohol. ¿Qué otra cosa tiene que tener? Tiene que tener el factor de protección. Protector solar. 3 cosas ya tenemos en nuestro kit de sí o sí. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte o tenemos... Sí, tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, y estamos en la parte final del programa, en la parte que ustedes envían sus preguntas para nuestra invitada, la profesora doctora María Teresa León, va a responder a estas consultas. Vamos con la primera, por favor. Si una mujer embarazada tiene dengue, ¿puede producir consecuencias en el bebé? Sí. Puede tener retardo del crecimiento, puede producir abortos o puede no pasar nada. Entonces, la atención inmediata, la hidratación adecuada y la consulta e internación es importante. Perfecto. Muy bien, vamos con otra preguntita, por favor. ¿Una persona que tuvo dengue queda inmunizada tras recuperarse? Para ese serotipo sí, pero tiene los otros 3 todavía ahí encima. O sea que una persona puede tener 4 veces dengue. Así mismo. Después ya no. No. Menos mal. Basta. Pobre, basta, basta. Bueno, vamos con otra consulta. ¿El dengue hemorrágico siempre es mortal? No, por favor. Si actuamos a tiempo, si hidratamos rápido, si cuidamos todo, porque es alguien, no es del resorte de la terapia intensiva solamente, pero sí de la atención encima del paciente. Mis profesores decían tratamiento enzimático, encima ver el goteo, cómo Claro. va y cómo viene, lo sacamos adelante. Qué bueno, qué bueno. Sí, es así. Bueno, doctora, estamos ya en la parte final del programa. ¿Algo que no dijimos de esto, algo que usted le quiera decir a nuestros televidentes? Sí, yo quiero decirles que lo más importante es
tratar de tener el control, o sea, no pensar que otros nos van a resolver en los hospitales. La hospitalitis no es la que resuelve la cosa, sino el que yo me cuide, como duermo, como, cuídate que Dios te cuidará, decía mi madre que era española. No salir a las corridas a la mañana tomando las carreteras para prevenir accidentes también, no chupar hasta morir, como dicen los muchachos. Es importante que se sepa mantener lo que se tiene que hacer. Con eso no digo que todos vamos a ser muy quietitos, pero el buen comportamiento trae una buena salud. Así mismo. Perfecto. Doctora, te queremos agradecer muchísimo la presencia, un gusto entrevistarte, un gusto charlar contigo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, siempre tan respetuosa con tus gentes que vienen a estar contigo. Gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que hayas aprendido, que te haya gustado, como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.